Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Hay canciones que son, no sé, como parte del aire que respiramos. Simplemente están ahí. Totalmente. Las escuchas en el coche, en una película de terror justo antes de que pase algo terrible, en una serie, y de repente te das cuenta de que te sabes la letra sin haberte sentado nunca a aprendértela. Sí, son parte como del soundtrack de la vida. Y Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult es el ejemplo perfecto de eso. Justo esa. Es una de esas canciones que todo mundo conoce, aunque sea solo por el riff de guitarra o por, bueno, ya llegaremos a eso. Claro. Pero justo por eso es tan interesante clavarse en ella, porque las fuentes que tenemos hoy demuestran que es mucho, pero mucho más que un simple éxito de rock. A ver, déjame entender la mezcla que tenemos sobre la mesa. Por un lado, pues lo básico de Wikipedia sobre la canción y el álbum Agents of Fortune. Ajá. Por otro, discusiones de gente clavadísima en foros de internet, obsesionada con el arte de la portada. ¿Sí? Y para rematar, un análisis teológico súper denso que conecta la canción con el declive de las instituciones modernas. Vaya, esto va a ser un viaje por lugares muy distintos. Un viaje que va de un estudio de grabación en 1976 a la filosofía de principios del siglo XX, pasando por el ocultismo. Así que sí, hay mucho que desempacar. Pues empecemos por el principio, por la música. Estamos en 1976 y Blue Oyster Cult ya tiene una reputación. Sí, ya eran conocidos. Las fuentes los describen como la banda de heavy metal para intelectuales, lo cual ya te dice algo, ¿no? Pero después de 3 discos de culto, querían un éxito de verdad, algo que sonara en la radio. Exacto, querían llegar a un público más amplio. Y aquí es donde la tecnología juega un papel clave, algo que las fuentes destacan mucho. A ver. Justo en esa época, las grabadoras multipista caseras, las Tascam de 4 canales, se volvieron asequibles. Cada miembro de la banda se compró una. Ah, claro. O sea, de repente pasaron de ser una banda que improvisaba junta en un local de ensayo a ser casi productores individuales en sus propias casas. Justo. Eso tuvo que cambiarlo todo. Radicalmente. Sus primeros álbumes eran fruto de la improvisación colectiva, de horas y horas tocando juntos. Agents of Fortune es diferente. Ok. Es una colección de canciones que cada miembro compuso y grabó en demos casi completos por su cuenta. Fue un cambio de dinámica total. Y de ese proceso más solitario, más controlado, es de donde nace Don't Fear the Reaper, compuesta enteramente por su guitarrista Buck Dharma. Y parece que desde el primer momento supieron que tenían algo especial. Hay una cita del ingeniero de sonido Shelly Jacus que es genial. Sí, es buenísima. Aparentemente, después de grabar la primera toma completa de la canción, gritó: «¡Es esta! La legendaria toma que solo ocurre una vez en la vida». Imagínate. Qué presión, ¿no? O qué alivio que te digan eso a la primera. Totalmente. Y es justo en ese momento, buscando la perfección, donde surge una de las leyendas más divertidas de la historia del rock, el cencerro, el famoso cowbell. ¡Claro! El cencerro. Es probablemente el sonido más reconocible de la canción, pero fue una sobregrabación, una idea de último momento. Y lo más curioso es que nadie se pone de acuerdo sobre quién lo tocó. No me digas, ¿el cencerro es un misterio con lo importante que es? Un misterio total. A ver, ¿cuáles son las versiones? Hay 3, y cada una tiene su lógica. El baterista Albert Bouchard dice que el productor David Lucas se lo pidió y que él, aunque pensó que era una locura, lo grabó. Ok, esa es una. Pero el propio productor David Lucas asegura en entrevistas que fue él quien lo tocó. Ah, caray. Y para enredar más la cosa, el vocalista Eric Bloom también ha reclamado el crédito en alguna ocasión. ¡Qué locura! O sea que el sonido más icónico de la canción es básicamente un misterio sin resolver. Básicamente. ¿Y a la banda no le molesta esa ambigüedad? Digo, a lo mejor hasta la cultivan, ¿no? Les añade mística. Yo creo que la disfrutan. Se ha convertido en parte del folclore de la canción. Es un pequeño detalle que nos enseña cómo se construye la mitología del rock. Claro. Con talento, un poco de suerte y varias versiones contradictorias de la misma historia. Y hablando de mitos y de mística,
Eso nos lleva directamente a la portada del álbum, que es todo un universo en sí misma. Uf, sí. No es la típica foto de la banda con cara de pocos amigos. Es una pintura, una obra de arte del pintor Lynn Curley. Y una cargada de simbolismo hasta el tope. La imagen central es un mago, que las fuentes confirman está inspirado en un ilusionista real de principios del siglo XX, un tal Servais Leroy. ¡Órale! Y este mago está sosteniendo 4 cartas de tarot. Aquí es donde se pone bueno, porque no son cartas cualquiera, ¿verdad? Para nada. Los foros de fans y los análisis del arte del álbum son muy específicos. Las cartas pertenecen al mazo Thoth. Sí, y ese detalle es fundamental, porque ese mazo fue diseñado por Lady Frida Harris siguiendo las instrucciones del famoso y controvertido ocultista Aleister Crowley. ¡Wow, Aleister Crowley! Ya entramos en terreno pesado. Definitivamente no eran ningunos improvisados, todo estaba pensado. Totalmente. ¿Y qué cartas son? Porque me imagino que no las eligieron al azar. Para nada. Las cartas que se sostiene el mago son la muerte, la reina, que en el mazo Thoth es la emperatriz, Ok. el rey, que es el emperador, y el sol. A ver, déjame adivinar. La muerte, que es el tema central de la canción. Ajá, La pareja, el rey y la reina, como Romeo y Julieta en la letra. exacto. Y el sol, que supongo que representa la trascendencia, el no tener miedo. Es la letra de la canción hecha imágenes. Exactamente. Diste en el clavo. La portada es una narración visual de la canción. Increíble. La muerte no como un final, sino como una transformación. La pareja arquetípica que la enfrenta unida. Y el sol, que en el tarot es el símbolo máximo de la realización, la felicidad, la conciencia alcanzada. Cuenta la misma historia. La muerte no es algo a lo que temer, sino un portal hacia una unión eterna. Y todo este nivel de detalle, esta mística, era parte del ADN de la banda, orquestado desde las sombras, por así decirlo. Las fuentes mencionan mucho a su productor y manager, Sandy Pearlman. Totalmente. Pearlman era el arquitecto de la mística de Blue Oyster Cult. Él fue quien escribió el poema que le dio nombre a la banda. Ah, mira, Él quería que fueran más que un grupo de rock. Quería que fueran un concepto, una idea envuelta en misterio, con capas y capas de significado para que el oyente las fuera descubriendo. y la portada de Agents of Fortune es el ejemplo perfecto de esa filosofía en acción. Es algo que hoy en día casi no se ve. No, para nada. Con las redes sociales todo es más directo, más inmediato. Se ha perdido un poco ese arte de crear un universo misterioso alrededor de un artista. Se ha perdido casi por completo. La accesibilidad ha matado un poco el misterio. Y esa idea de un significado oculto, de capas de interpretación, va mucho más allá de la portada, ¿verdad? Porque aquí es donde la cosa se pone densa. Aquí es donde damos el salto. Uno de los documentos que tenemos lleva la canción a un terreno que jamás hubiera imaginado, el de la filosofía pura y dura. Así es. Se trata de un artículo del Centro de Teología Abierta y Relacional que es sencillamente brillante. El autor utiliza el mensaje central de la canción, No temas a la muerte, para explicar un concepto filosófico bastante complejo. La filosofía del proceso del pensador Alfred North Whitehead. Ok, filosofía del proceso. Y el artículo menciona una idea clave que suena súper dramática. El perecer perpetuo. Suena a, no sé, a condena eterna o algo así. Suena terrible, ¿verdad? Pero es todo lo contrario. Según Whitehead, el universo no está hecho de cosas estáticas, sino de procesos en constante cambio. Ah, ok. Perecer no es una tragedia, es una parte necesaria y constante del proceso de devenir, de transformarse en algo nuevo. Para que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que perecer, tiene que terminar. Entiendo. Es un ciclo constante, creativo. Perecer es la condición indispensable para devenir. O sea, no es morir y ya, es morir para dar paso a lo siguiente. Exacto. Y el artículo usa una analogía fantástica para que quede clarísimo. La de un grano de trigo. Esa es buenísima. Para que nazca una planta que va a producir cientos de granos nuevos, la semilla original tiene que ser enterrada en la tierra. Tiene que desintegrarse, tiene que perecer. Si por miedo a que muera, guardas esa semilla en una caja fuerte, herméticamente sellada, La conservas, sí, pero ya no sirve para nada más. justo.
impides todo su potencial futuro. El error entonces es aferrarse a lo que existe por miedo a perderlo, porque al hacerlo evitas que se transforme en algo mejor. Precisamente. Y el autor del artículo subraya que esta no es una idea nueva, es una sabiduría ancestral que resuena en muchísimas tradiciones. Claro, la conecta por ejemplo con el Bhagavad Gita hindú, donde la deidad Krishna le dice al guerrero Arjuna: soy el tiempo, el gran destructor de mundos. No lo dice como una amenaza, sino como la presentación de la fuerza inevitable y necesaria del cambio. En las fuentes también se menciona el budismo, ¿no? Sí, se vincula con el concepto budista del surgimiento codependiente, o pratitya samutpada. Ándale, ese. Es la idea de que todo está interconectado en un ciclo de causa y efecto. Cada etapa de la vida es la condición necesaria para la siguiente. Claro. El artículo cita que el envejecimiento y la muerte son la condición para la ignorancia en el ciclo de la reencarnación. Es un ciclo sin fin de perecer y devenir. Es increíble que una canción de rock de los 70 pueda servir para explicar todo esto. Y también menciona la tradición judeocristiana. Claro, con el libro de Eclesiastés. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Es la misma idea. Exacto. La canción de Blue Oyster Cult, quizás sin que su compositor lo supiera con esta profundidad, estaba canalizando una verdad filosófica y espiritual muy, muy antigua. Ok, entonces hagamos una pausa para recapitular. Tenemos una canción que fue un éxito de radio, pero que también es un manual de ocultismo en su portada y, por si fuera poco, un tratado de teología procesual en su letra. ¡Qué locura de artefacto cultural! Totalmente. Y con todas estas capas, ¿cómo terminó siendo tan masivamente popular? Bueno, su impacto en la cultura popular es inmenso. Y como la canción misma tiene varias capas. Por un lado, se convirtió casi de inmediato en un recurso cinematográfico para crear una sensación de fatalidad inminente. Claro, la película Halloween de John Carpenter, de 1978. La escena del coche. Esa escena. Es que es la canción para una escena de carretera justo antes de que todo salga mal. Te da esa falsa sensación de calma que hace que el susto sea peor. Esa escena la consolidó para siempre en el imaginario del terror. A partir de ahí, escuchar Don't Fear the Reaper en una película es casi una señal de que corras. Sí, totalmente. Y vemos ecos de eso hasta hoy, en películas de terror recientes como X de 2022. La usan con la misma intención. Pero luego está el otro lado de la moneda, el que nadie vio venir, el lado cómico. Sí. La parodia de Saturday Night Live del año 2000, More Cowbell, con Christopher Walken y Will Ferrell. Es que es imposible hablar de esta canción sin que se te venga a la mente Christopher Walken diciendo I got a fever and the only prescription is more cowbell. Totalmente. Le dieron una segunda vida totalmente absurda y genial. Sí, la presentó a una generación completamente nueva que quizás no la conocía, y la convirtió en un meme, antes de que supiéramos lo que era un meme. La frase More Cowbell se volvió parte del lenguaje popular. Fue un fenómeno cultural por sí mismo. Y lo más interesante es que la banda Weezer, en lugar de ofenderse, lo abrazó por completo. ¡Qué buena onda! Han dicho en entrevistas que les pareció divertidísimo. Entendieron que la parodia venía del cariño y que al final del día mantenía a la canción viva y relevante para millones de personas. Claro, hay artistas que se hubieran ofendido, pero ellos entendieron que a veces la parodia es la forma más alta de halago, ¿no? Exacto. Y hablando de relevante, hay un último dato en las fuentes que me voló la cabeza. ¿El de las listas de éxitos? Ese mismo. Según la información de Billboard, la canción sigue apareciendo en la lista de Hot Rock and Alternative Songs. La fuente que tenemos indica una fecha de vigencia hasta el 12 de noviembre de 2025. ¡Es increíble! Una canción con casi 50 años de antigüedad que sigue siendo comercialmente activa hoy. Es que eso demuestra el poder de una composición que funciona en tantos niveles distintos. Puedes disfrutarla simplemente por su melodía hipnótica y su riff. Claro. Puedes reírte con su parodia, puedes sentir escalofríos viéndola en una película de terror, o, como hemos visto, puedes usarla para reflexionar sobre la naturaleza del universo y el cambio. Muy pocas canciones en la historia logran algo así.
Bueno, qué viaje, ¿eh? Empezamos en un estudio de grabación con un cencero misterioso y terminamos en las aulas de filosofía, pasando por el ocultismo de Aleister Crowley y la comedia de Saturday Night Live. Sí, un recorrido completo. Don't Fear the Reaper es mucho más que un éxito de rock. Es un artefacto cultural complejo, como una muñeca rusa de significados. Y es esa capa más profunda, la meditación sobre el cambio, la que nos deja con una idea final para reflexionar. A ver, Porque el autor del artículo teológico que analizamos no se queda solo en la explicación filosófica. Usa la canción para diagnosticar un problema que ve en las instituciones modernas, específicamente en la iglesia. claro, el argumento de por qué la gente va menos a la iglesia. Exactamente. Él argumenta que la disminución de la asistencia y la relevancia se debe, en parte, a que estas instituciones le tienen pánico a perecer. Se aferran. Se aferran a sus formas, a sus dogmas, a sus estructuras de siempre, por miedo a que mueran. Se aferran al grano de trigo. Y al hacerlo, se resisten a devenir en algo nuevo, en algo que pueda ser relevante para el mundo de hoy. Y esa pregunta se queda flotando y va mucho más allá de la religión. ¿Qué otras instituciones, ideas o incluso aspectos de nuestras propias vidas estamos tratando de preservar por miedo al cambio? ¿Qué semillas estamos guardando en una caja fuerte, impidiendo así que nazca el bosque que podrían llegar a ser en el futuro? Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Gracias.